Buenos días, profe. De acuerdo a las investigaciones del Sistema Nacional de Archivo, su objetivo principal es planear y coordinar la función archivística de toda la nación. Sus categorías es el Archivo General de la Nación, Archivo General del Departamento, Archivo General del Municipio, Archivo General del Distrito. ¿A qué ministerio está adscrito el Archivo General? Al Ministerio de Gobierno. ¿Cuál es la obligación de los funcionarios públicos? Es de velar por la integridad, autenticidad, veracidad y fidelidad de la información de los documentos de archivo. La responsabilidad en el momento de desvincularse de la entidad, los servidores públicos, al desvincularse de las funciones titulares, entregan los documentos y archivos a su cargo debidamente inventariados, conforme a las normas y a los procedimientos. De acuerdo al artículo 16, el que se encarga de los archivos de las entidades públicas son los secretarios generales o los funcionarios administrativos de igual o superior jerarquía. De acuerdo al artículo 22 de la Ley 594 del 2000, los procedimientos archivísticos se dividen en 8 pasos. El primero es producción de documentos, recepción de documentos, distribución de documentos, trámites de documentos, organización de documentos, consulta de documentos, observación de documentos y disposición final de los documentos. De acuerdo al artículo 23, nos habla de la formación de los archivos. Teniendo en cuenta el ciclo vital de los documentos, los archivos se clasifican en archivo de gestión, archivo central y archivo histórico. De acuerdo al artículo 49, en ningún caso los documentos de carácter histórico podrán ser destruidos aunque hayan sido reproducidos por cualquier medio. El artículo 26 nos habla de del inventario documental, de que debe ser una obligación para las entidades de la administración pública. Es muy importante la elaboración de los inventarios de los documentos, para así poder llevar un control de los documentos y a la vez tener mayor seguridad en los documentos que se tienen. Artículo 27 nos habla del acceso y la consulta de los documentos. Nos dice que todas las personas tienen derecho a consultar los documentos de archivos públicos, pero eso teniendo siempre en cuenta que haya documentos que están reservados y solamente de acuerdo a la Constitución o a la ley hay documentos que se pueden ver como otros que no. El artículo 3 nos habla de las definiciones. Para esto tiene los siguientes conceptos, que primeramente es el archivo, que nos habla del conjunto de documentos, sea cual fuera su fecha, forma y soporte material. El archivo público es el conjunto de documentos pertinentes a entidades oficiales y aquellos que se deriven de la prestación de un servicio público por entidades privadas. El archivo privado de interés público es aquel que por su valor para la historia, la investigación, la ciencia o la cultura es de interés público y declarado como tal por el legislador. El archivo total es un concepto que hace referencia al proceso integral de los documentos en su ciclo vital. El documento de archivo registra información producida o recibida por una entidad pública o privada en razón de sus actividades o funciones. La función archivística es la actividad relacionada con la totalidad del quehacer archivístico, que comprende desde la elaboración del documento hasta su eliminación y conservación permanente. La gestión documental es un conjunto de actividades administrativas y técnicas tendientes a la planificación, manejo y organización de los documentos. El patrimonio documental es un conjunto de documentos conservados por su valor histórico o cultural. El soporte documental, medios en los cuales se contiene la información según los materiales empleados. Además, los archivos en papel existentes, los archivos audiovisuales, fotográficos, fílmicos, informativos, orales y sonoros. La tabla de retención documental es un listado de series con sus correspondientes tipos documentales, a las cuales se asignan al tiempo de permanencia en cada etapa del ciclo vital de los documentos. Y por último, el documento original es la fuente primaria de información con todos los rasgos y características que permiten garantizar su autenticidad e integridad. El artículo 34 nos habla de la normalización, que es el desarrollo de lo dispuesto en el artículo 8 de la Constitución Política. De acuerdo al artículo 8 de la Constitución, es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y nacionales de la nación. Esto nos habla de lo importante que es para
la Constitución, el proteger las riquezas y culturales y naturales de la nación. Para eso, teniendo en cuenta este artículo, nos basamos en poder desarrollar esta normalización. El artículo 17 es la responsabilidad general de los funcionarios del archivo. Los funcionarios del archivo trabajan sujetos a los más rigurosos principios de la ética profesional o lo dispuesto a la Constitución Política de Colombia. De acuerdo al artículo 15 de la Constitución, todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De acuerdo a este artículo 15, tenemos que tener muy en cuenta que es de obligación para los funcionarios del archivo tener muy en cuenta que todas las personas tienen su derecho a su intimidad personal. Entonces, cada persona tiene, digamos, el derecho de guardarse la información. Ya, digamos, si ya es el permiso, digamos, de la persona el dar la información. El soporte documental son medios físicos sobre el que se plasma la información del documento de acuerdo al material empleado: papel, audiovisual, fotográfico, fílmico, informático, orales y sonoros. El concepto de gestión documental. La gestión documental dentro del concepto de archivo total comprende procesos tales como la producción o recepción, la distribución, la consulta, la organización, la recuperación y la disposición final de los documentos.